Bueno, pues vamos a continuar con lo que estamos viendo en Génesis capítulo 6, quedábamos en la segunda parte, capítulo 6, versículo 9. La semana pasada hablábamos de cómo de alguna forma Noé fue escogido. Ahorita vamos a estar viendo un poco de eso y luego nos vamos a adentrar en el tema. Sí, es un capítulo muy interesante porque es el plan preparativo de Dios de lo que Él dijo que va a hacer y lo va a hacer. Así es que vamos viendo esto, y esto para nosotros debe servir como una referencia de las cosas que pasarán en los últimos tiempos, que estamos ya en eso. Si se están enterando las noticias de lo que está pasando a nivel mundial en todos los ámbitos, político, militar, tecnológico, social, en todo lo que son los espectáculos, todo eso, ahí te vas a ir dando cuenta cómo todo está apuntando en una sola dirección, a un cumplimiento que Jesús anunció que sucedería y que sería la señal antes de que Él volviera. Capítulo 6, versículo 9, entramos por ahí y nomás un poquito de anticipo. Las hijas de los hombres y los hijos de Dios, habíamos hablado de estos dos grupos, se habían unido, se estaban uniendo, eran dos yugos desiguales y habían empezado a haber síntomas cada vez más fuertes de un caos social y un caos moral. Noé en ese tiempo caminaba en medio de eso y dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante Dios. Aquí ese pero Noé halló gracia ante Dios. Así que dentro de toda esta situación que está pasando, Dios identifica a los que están caminando con Él y halló gracia, dice la Escritura. Y podemos decir que trabaja de dos maneras. Una es por la soberanía definitivamente de parte de Dios, por sus atributos y su soberanía. Y la otra es que tal vez y seguramente Noé reunía ciertas cosas, y ahorita lo vamos a ver. Sí, ¿por qué halló gracia Noé ante los ojos de Dios? ¿Por qué Dios escogió entre los millones de personas que había en aquel entonces? ¿Por qué escogió a Noé? Sí, a Dios le plació y quería a este hombre porque Dios lo iba a usar para cumplir propósitos. Había propósitos que Dios tenía y Dios traía un plan. El adversario traía su plan para tratar de destruir el proyecto que Dios tenía en Génesis 3:15, que había dicho, voy a enviar a alguien nacido de mujer que le va a aplastar la cabeza a la serpiente antigua. Ya lo había advertido y el enemigo dice, no me la vas a hacer. Y ha querido, a lo largo de la Biblia vemos cómo ha querido detener el proyecto de Dios. Aun cuando nació Jesús y se enteró ahí Herodes de que ya había nacido, según los magos que habían llegado para decir, venimos a buscar al rey. Cuando se enteró, Génesis 3:15 estaba por cumplirse, dijo no, este hombre estaba inspirado por demonios y mandó matar a los niños. Quería parar el proyecto de Dios. Aquí estamos viéndolo también. Está contaminada la tierra, estaban las dos líneas, los hijos de los hombres y los hijos de Dios, juntándose y empezando a hacer un yugo desigual y produciendo un caos social, un caos moral, un caos mundial. Gracia es un favor inmerecido. Es algo que Dios otorga a ciertos hombres, nos da a todos gracia definitivamente, pero hay ciertos hombres que por la soberanía de Dios, cuando están alineados a sus planes, esa gracia en particular la asigna. La gracia tiene, podríamos decir, varios matices, ¿sí? Por gracia somos salvos, todos somos salvos por gracia, pero hay una gracia a veces específica cuando Dios derrama una gracia en particular sobre alguna persona para cumplir una misión en particular. En el caso de Noé fue eso, fue una asignación en particular que se le dio a este hombre llamado Noé. ¿Sí? Versículo 9, comienza diciendo, estas son las generaciones de Noé. Habíamos terminado el capítulo 5, donde hablábamos de las diferentes generaciones, de todo lo que venía, desde la caída de Adán y Eva, y luego Abel, y luego Caín, y cómo Caín mata a Abel, y luego Caín se empieza a reproducir,
y luego tenemos por otro lado a Set, que aparece, y es otra línea que aparece por ahí, y vemos como que le llamamos la línea piadosa, de donde viene esta línea de Set, y de esa línea de Set es donde viene Noé. Dice aquí que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aquí hay varias cosas que quisiera resaltar. Noé significa descanso, quietud, reposo. Eso es lo que significa. Es un nombre muy particular. Los padres le pusieron Noé porque dijeron, con él vamos a descansar. Había una profecía de parte de los papás sobre Noé, cuando declararon esa palabra sobre su hijo: él nos hará descansar. Se refería a algo poderoso. Yo no sé exactamente, pero muy seguramente se referían a que estaban agitados, estaban abrumados por todo lo que estaba pasando en su tiempo, y no había descanso. Estaban afanados, estaban angustiados, estaban preocupados. Y cuando vieron a su hijo Noé, dijeron, le vamos a poner Noé porque él nos hará descansar. Esta declaración profética de un padre sobre su hijo está haciendo una declaración seguramente por revelación que le dio ese nombre para que pudiera tener esa misión de traer descanso, de eliminar aquello que producía la ansiedad, de bajar la presión en la que estaban viviendo, porque tal vez no nos podemos ni siquiera imaginar lo que vivía esa gente en ese tiempo, las cantidades de injusticias, maldades, violencias. Una Sodoma y Gomorra es un ejemplo, después ahorita lo veremos. Entonces Noé es una pieza clave. La segunda cosa es que aparece gracia. La palabra gracia aparece por primera vez en la Biblia. Esta palabra es la primera mención que aparece en la Biblia aquí. Noé halló gracia, y significa que halló favor, halló misericordia. Dios extendió, viendo la incapacidad del hombre de resolver la situación por sí mismo, Dios dijo, tengo un plan, y extendió gracia sobre Noé. La número 3 dice que era un varón justo. Esta es otra primera mención, justo. Está hablando de alguien que hace las cosas bien. Cuando hablamos de justo o de justicia, es que nos parecemos a Jesús, que es la justicia de Dios. Justo es alguien que está alineado y que hace las cosas bien. Y cuando hace las cosas bien, no es que las haga bien para impresionar a la gente, sino que hace las cosas bien porque le agrada a Dios cómo lo está haciendo. Eso es lo que quiere decir. Era un hombre justo. Y la cuarta mención aquí, que es primera mención también, es perfecto. Dice, era perfecto en todas, en sus generaciones, era perfecto. Es la primera vez que se oye la palabra perfecto. No habíamos oído eso, ¿sí? Y aquí se refiere a alguien que era íntegro, alguien que estaba completo, alguien que se alineaba y que cumplía con por lo menos los requisitos que Dios esperaría para cumplir la misión. Y luego dice la última cosa del versículo 9, con Dios caminó Noé. Esa mención, con Dios caminó Noé, aquí estamos viendo que él, igual que su bisabuelo Enoc, lo viene en el capítulo 5, caminaba con Dios, y Enoc fue arrebatado, fue tomado cuando caminaba con Dios. Pero el bisabuelo está teniendo ahora esa experiencia de caminar con Dios. No tenemos, yo no puedo decirte con precisión en qué momento, pero esto lo estaba transmitiendo al papá de Noé, y de Noé pasó el manto a su hijo, a su bisnieto Noé. Así es que estamos viendo que también Noé caminó como su bisabuelo caminó con Dios. Es algo muy interesante, caminar con Dios. Versículo 10. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Más adelante veremos a estos 3 hijos operando, ya cumpliendo alguna función. Pero estamos viendo de que desde antemano estos 3 hijos ya están apartados porque van a cumplir algo, tienen
como una asignatura, tienen un propósito dentro del mensaje que Dios nos quiere dejar a nosotros. Versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Aquella tierra que Dios había dicho es bueno. Todo lo que creó Dios, todo lo que Él amaba, su creación, su maravillosa creación. Estaba la tierra, dice aquí versículo 11, estaba la tierra llena de violencia. ¿Se enojarían así de repente las personas? ¿De repente se les brincaba la canica o qué? ¿Qué era lo que los provocaba a que fueran violentos? ¿Qué era lo que los estaba incitando a ser violentos? Algo tenía que haber, una chispa, una provocación, algo que sucedía en el corazón de los hombres. La tierra estaba corrompida y por otro lado la tierra estaba llena de violencia. No había violencia en ciertas partes, sino violencia generalizada. Nosotros oímos de ciertas áreas donde hay violencia, ciertas partes donde hay violencia en el mundo, ciertas partes donde hay violencia en el país, ciertas partes donde hay violencia en la ciudad y ciertas partes donde hay violencia en la casa. Sí, hay unos pequeños focos de violencia, pero aquí estamos hablando de una violencia generalizada. Era algo que era en todas partes, había violencia. Y si eso era el caso, entonces habría miedo, habría inseguridad, habría muerte, habría muchas cosas injustas, porque la violencia es lo que produce. Miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne se había corrompido. Toda se había corrompido. La palabra, cuando hablamos de corrupción, es algo que se echa a perder, algo que ya está familiarizado con la muerte. La tierra estaba corrompida, pero toda carne, había como una infección, como si fuera una plaga, como si fuera un COVID, nada más que de corrupción, había infectado toda la tierra. Yo pienso que había infectado hasta los animales. Los animales empezaban también a ser violentos. Creo que aquí es donde aparece Jurassic Park. Aquí, ya más o menos podemos decir. Antes de eso Jurassic Park no existía. Antes de eso el hombre caminaba con los animales y convivían. Pero después de la caída se fue acentuando, como decíamos, como una entropía que va creciendo, va gradualmente aumentando la intensidad, hasta que finalmente toma proporciones incontrolables, insospechables, inimaginables de la manera en que sucede la violencia. Ya no eran solamente los seres humanos, ya no era solo Caín matando a Abel, sino todos contra todos. Y los animales también estaban infectados. Probablemente ahí es donde aparece todo eso de la voracidad. Sin embargo, creo que dentro de todo esto se preservaba todavía aquello adámico que había salido del huerto. Todavía se preservaba algo. Podremos decir que Noé tenía todavía reminiscencias de lo que hubo en el huerto del Edén. Esa descendencia de la cual venía, había alguna reminiscencia ahí. Bien, se corrompió la tierra. El resultado de esta combinación de las dos líneas diferentes, las hijas de los hombres y los hijos de Dios, produjo un chispazo, una explosión, produjo una reacción en cadena. Por eso el apóstol Pablo decía, no os unáis a yugos desiguales. No os unáis a yugos desiguales, porque ¿qué comunión tiene? ¿Sí? La luz con las tinieblas, lo menciona ahí. ¿Cuál es la relación? No tiene una cosa que ver con la otra, no combinen esas cosas. Sin embargo, a la hora de combinar, es como combinar fuego con pólvora. Si tú pudieras un letrero y hay un barril ahí de pólvora y te dicen, no junte fuego con la pólvora, ¿sí? Y tú sabes que pues, ni te imaginas qué puede suceder, pero cuando tú dices, no le hago caso al letrero, sino le pongo fuego al barril de pólvora, ¿qué va a pasar? Un explosivo, algo insospechado, algo que estaba escondido ahí, algo que se produjo, que reaccionó y se fue más arriba de lo que significarían por separado las cosas. Pues así fue, una reacción terrible que trajo como resultado una sociedad violenta y peligrosa. Después veremos
los síntomas más fuertes, parecidos a los que pasaron en los tiempos de Noé. Y Jesús dijo, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es que en los tiempos de Abraham, cuando vemos Génesis 18, del 20 al 21, les voy a leer una porción. Dice aquí, nada más para tener una idea de aquello que estaba pasando en los tiempos de Noé. Conste que el diluvio no terminó con todo. Sí terminó con el hombre, pero no terminó con todo. El hecho está en que hasta la fecha tenemos los síntomas de la época de Noé. Todavía lo tenemos. Pero aquí está diciendo en Génesis 18, del 20 al 21, cuando llegaron los ángeles o estos mensajeros de parte de Dios ahí a Sodoma y Gomorra, a hablar con Lot y sacarlo de la ciudad. ¿Qué fue? ¿Cuáles eran las evidencias de los tiempos de Noé que había en los tiempos de Lot? Tiempo después. Dice aquí, entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Fíjate nada más, se agravó más y más, y se ha aumentado, se ha agravado en extremo el pecado. O sea, ya llegó a los límites más intolerables. Eso es lo que está diciéndonos. Llegó a un exceso, a un extremo demasiado alto. Bueno, eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Noé. Dice ahí, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. A lo que se refiere es de que así, seguramente en los tiempos de Noé, había ese clamor. Seguramente él veía la manera en que su mundo se estaba colapsando. Él veía la manera en que estaban las cosas mal. Seguramente estaba preocupado por su esposa, por sus hijos. Él veía lo que estaba pasando con la juventud de su tiempo. Él veía esas cosas y su temor era, no quiero que venga eso hasta mi vida, no quiero que llegue eso a mi casa, no quiero que mis hijos se pierdan en eso, no quiero. Y él tenía ese temor. Y seguramente lo veremos más adelante cuando él discipula a sus hijos que participen en la construcción del arca. Y todos entraron al arca. Pero es muy interesante. ¿Por qué? ¿Cómo llegó Noé a hacer que ellos creyeran en lo mismo? ¿Cómo llegó Noé a darse cuenta de que estaba sucediendo aquello? Tenía que tener una chispita de sentido común, una chispita de revelación de que eso no era lo mejor. Los demás decían, está bien, no pasa nada, lo hacemos, todo el mundo lo hace y yo también lo hago. Pero Noé decía, aunque lo haga todo el mundo, yo no lo hago. Yo no lo hago. Los mismos síntomas de los tiempos de Noé se reproducen unas chispitas en los tiempos de Lot. Pero esos mismos síntomas ahora se repiten en nuestros tiempos y son la evidencia que Cristo dice, cuando veas esas cosas, como en los tiempos de Noé, que estaban comiendo y bebiendo, dándose en casamiento y casándose, entonces ustedes van a darse cuenta. Él está poniendo como punto de referencia esto. En Judas, del capítulo 1 al 7, capítulo 1 y versículo 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Fíjate lo que dice. Estaban en fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Fuera del lazo matrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Estaban teniendo hijos fuera del lazo familiar. ¿Qué estaba sucediendo? Muchos no lo querían, los sacrificaban, los mataban, los abortaban. Esa es una. ¿Qué otras cosas estaban haciendo? Estaban haciendo vicios contra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo ves en Romanos capítulo 1. Era contra naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, contra la naturaleza, hombres con animales. Todo eso estaba sucediendo, un colapso moral, un colapso social, y que brotaba de ahí violencia. Ya era insuficiente hacer cosas sexuales, ahora tenía que entrar el sacrificio, tenía que entrar la muerte, tenía que participar eso. Ese era el brote que había ahí. Y aquí lo dice, eran vicios contra naturaleza. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo
del fuego eterno. Está hablando de Sodoma y Gomorra. Ellos fueron destruidos con fuego, pero Noé en su tiempo fueron destruidos con agua. ¿Sí? Dios mira desde lejos lo que le está pasando a su creación por causa del pecado del hombre. Así es que no le podemos echar la culpa a Dios de que por culpa de Él el mundo está como está. No, no es culpa de Dios. El diablo quiere acusar a Dios. La responsabilidad ha caído sobre la raza humana, sobre Adán y Eva. Y nosotros decimos, ¿yo qué tengo que ver con ellos? Ni los conocí. Es lo que tú crees, pero en tu genética, en tu DNA, ahí está Adán y Eva. Y viene desde aquello. Viene desde aquel inicio, desde allá viene. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, ya llegó al límite. Muchos dicen que Dios no tiene límites. No, sí. Dios tiene paciencia, pero también tiene su forma de manifestar sus tiempos y decir hasta aquí. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Noten la preocupación de Dios. La tierra está llena de violencia a causa de ellos, a causa de los hombres, a causa de los animales, a causa de esos seres. La tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo la voy a destruir. He aquí yo destruiré esto con la tierra. He decidido el fin. Dios le avisa a Noé lo que piensa hacer. Noé es una figura profética que sabe por revelación las cosas que habrán de suceder. Te lo voy a repetir. Noé es una figura profética que sabe por revelación las cosas que habrán de suceder. Es algo que el Espíritu Santo le habla y oye y entiende. Si tú vas al libro de Juan, nos habla, Él nos dirá todas las cosas. Se lo voy a poner, aunque no lo apunté aquí, pero me vino esta escritura. Quiero que la apuntes, por favor. Juan, lo vas a encontrar aquí. Capítulo 16, versículo 13, hablando del Espíritu Santo. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una función del Espíritu Santo es revelarnos las cosas que habrán de venir. Eso se lo puede decir a un niño, se lo puede decir a una persona en un sueño, se lo puede decir a otra persona en un sentir, se lo puede manifestar de alguna forma a través de la lectura de la Escritura. El Espíritu Santo lo puede revelar, las cosas que habrán de venir. Es una función del Espíritu Santo revelar cosas que habrán de suceder, cosas que habrán de venir. No todos tienen la misma revelación. No creo que había muchos Noés en su tiempo, había uno solo. Entonces nada más a uno le tocó la revelación y uno la entendió y compartió esa visión con su esposa y sus hijos. Entonces puede suceder lo mismo en nuestro tiempo, que el Espíritu nos puede revelar aquellas cosas que habrán de suceder. Puede suceder en una familia musulmana, una familia budista, en una familia donde el Espíritu Santo escoja y sepa que es importante que lo sepan para que ellos huyan de donde están y corran y abracen la fe en Cristo Jesús. Amos capítulo 3 versículo 7 dice aquí el profeta Amos, porque no hará nada el Señor sin que lo revele, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así es que no hizo nada Dios sin antes avisarle a Noé. Yo creo que en estos últimos tiempos hay gente como Noé, gente que camina justa, gente que anda en perfección con Él, en santidad con Él, gente que está caminando con Dios, gente que camina con Dios. Y a esos el Espíritu Santo va a empezar a revelar aquellas cosas que estarán por suceder. Y lo va a revelar y no va a hacer nada sin antes avisarles. Ahora, lo voy a traducir a varios niveles. Número 1,
puede revelarle a una persona que camina con Dios, una persona que camina en perfección, una persona que camina en temor de Dios, en santidad, una persona que es justa y procura alinearse a los principios de la Escritura, a los principios de Dios, puede revelarle cosas que van a pasar a su familia, cosas que pueden pasar a su ciudad, cosas que pueden pasar a su nación, o cosas que pueden pasar a las naciones, cosas que pueden pasar a nivel mundial, según el propósito de la revelación. Pero no va a hacer nada sin antes avisar. Lo avisa, lo notifica, te entera. Y esto es importante entenderlo. Tenemos pasajes en la Biblia donde Dios les avisó con tiempo de que iban a pasar cosas. La esposa de Poncio Pilatos le dice a Poncio Pilatos: no tengan nada que ver con este hombre, porque yo he padecido mucho por sueños, refiriéndome a él, hablando de él. Y Poncio Pilato oye esa advertencia y se lava las manos y dice: yo no tengo nada que ver con este justo, o sea, aquí yo me lavo las manos. Pero ya Dios de antemano estaba notificando algo que iba a hacer. Y hubo alguien que oyó y entendió y lo compartió. Dios es justo y dentro de sus atributos, Él ama la justicia y odia la iniquidad. Aquí lo cantamos. Dios aplica el juicio donde hay injusticia. Dios aplica juicio donde hay injusticia. La violencia es el último síntoma de una sociedad corrompida. Para muestra tenemos nuestro propio país. La violencia es la expresión más, lo más que puedes decir finalmente en una sociedad que se está corrompiendo. Estamos viéndolo. Y nosotros nos acostumbramos a verlo. Y creo que somos como los Noés, que estamos caminando en medio de los atracos y asaltos y secuestros y crímenes y cosas por el estilo, y como que lo vemos y quisiéramos hacer algo y decimos: ¿por qué no hace alguien algo? Y como que buscamos una respuesta, buscamos una solución y sentimos de que ya no salgas en la noche, ya no salgas solo, no vayas por aquel lugar. Y estamos como Noé cuidando a nuestros hijos. No sé si se estén dando cuenta, pero por ahí va la cosa. Porque estamos dándonos cuenta y estamos familiarizándonos con eso cada día, y está sucediendo y lo estamos tolerando porque está pasando. Y tiene que haber una iglesia que clama, que camina con Dios. El caminar con Dios no es nada más así de la mano caminando con Él. Yo creo que platicaban. ¿Sí me explico? Yo creo que se decían cosas. Yo creo que Noé le decía en la caminada con Dios, le decía: Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Y está oyendo eso. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos caminando con Dios. ¿Cuál es tu conversación con Dios? ¿Qué le estás diciendo tú en tus devocionales a Dios? ¿Qué te está diciendo Dios a ti en tus devocionales? ¿Qué revelación te está dando a ti en la Escritura? El único remedio cuando la maldad llega a sus límites es destrucción total. Así está. El único remedio cuando la maldad llega a su límite es destrucción total. Y para muestra, lee 2 de Pedro, capítulo 3, para que entendamos qué es lo que viene. Va a ser destrucción total. Los elementos van a arder. Perdónenme, es un mensaje no muy popular, ojalá duerman, ¿verdad? Pero ven cosas peores en Netflix, creo yo. Versículo 14, le dice una instrucción: hazte un arca de madera de gofer, una madera particular de los que había ahí en esos lugares. Harás aposentos en el arca, la vas a calafatear con brea, por dentro y por fuera. Y todo este mensaje que está diciéndole de la construcción del arca es instrucciones que vienen del trono. Quiero que lo entendamos. Dios es profeta de profetas. ¿Sí estamos entendiendo? Y cuando él habla,
las palabras que está diciendo son proféticas. Es decir, el profeta verdadero es cuando se cumplen las cosas que dice. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bien, no solo se cumplen, sino reflejan el corazón del que lo dijo. Reflejan el corazón del que lo dijo. Esta arca es un reflejo de lo que Dios está diciendo. Está diciéndonos algo en tipología, nos está diciendo algo en simbología, nos está diciendo algo profético que se está viendo. El cordero inmolado es un símbolo. El carnero enredado en los espinos es un símbolo, es profético. Está diciéndonos algo. No es nada más el animal enredado con la cornamenta en los espinos, sino que es un mensaje que te está diciendo. Y esta arca es exactamente eso. No es nada más un barco o el primer barco que existió, sino que además es un mensaje. En sí es un mensaje. Hazte un arca. Aposentos, lo vas a calafatear por dentro y por fuera. ¿Qué significa eso? Pues tú ves ahí un tipo con una brocha gorda ahí, con un poquito de chapopote o impermeabilizante y se lo pone. Eso es hasta ahí llegamos a ver. Pero si tú lo traduces a interpretarlo, está hablando de que yo quiero que tu corazón esté impermeabilizado del mundo, de las cosas del mundo y de las cosas que salen de tu corazón, porque del corazón salen la violencia, la fornicación, el adulterio. Tiene que estar calafateado. ¿Con qué lo calafateas? ¿Con brea? ¿Con chapopote? ¿Con qué lo vas a calafatear? Con el aceite de la santa unción, con el Espíritu Santo, con esa resina. Sí lo hizo literalmente, escúchenme, sí hizo eso literalmente, pero el haberlo hecho literalmente me deja a mí un mensaje, me está diciendo algo. Sí, tomó, aquí dice, Noé obedeció instrucciones precisas, sí. El barco no era barco como el que tú crees, como el que hicieron allá en Estados Unidos, un barco que parece barco, ya no hace falta que le ponga una vela y un motor y sale. No, esa es la idea humana. La realidad es que era una caja, era un cajón. No tenía punta, no tenía proa ni popa. No lo dice así la Escritura. Nos han hecho creer que era un barquito así muy bien definido con su proa y popa y toda la cosa. Pues no creo, era una caja, así tanto por tanto, por tanto, por tanto y se acabó. Es un cuadrito, ¿sí? La madera, tenía que tomar árboles de la región y Dios quería dejarnos un mensaje. ¿De dónde toma los árboles? ¿De dónde toma la madera? De los árboles, ¿verdad que sí? ¿Y cómo tomas la madera de un árbol? Lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Cómo tomas la madera de un árbol? ¿Le dices, árbol, me das tu madera? No. ¿Se lo quitas cómo? Violentamente. ¿Por dónde empiezas? ¿Por arriba? No. ¿Por dónde empiezas? Por abajo. ¿Y qué le pegas? A las raíces. ¿Sí? Le quitas la madera primero pegándole a las raíces. ¿Y qué le pasa al árbol? Se cae. Y luego que se cae, ¿qué sigue? Le quitas las ramas. Y luego que le quitas la corteza. Y luego ¿con qué trabajas? Con el corazón del árbol. ¿Y ese árbol quién es? Ese árbol eres tú, ese árbol soy yo. ¿Y qué está haciendo con el árbol? Con ese árbol, con ese corazón de árbol. Está juntando corazón con corazón y está formando un gran barco. La iglesia, que está hecha de corazones, de hombres y mujeres, que han muerto al mundo, que han dejado la gloria del mundo y han preferido dar todo por el todo. Y han entregado su corazón. Y queda el tronco unido con el tronco. Tal vez estoy tipificando demasiado las cosas, pero creo yo que hay un mensaje en todo esto. ¿Sí? Y finalmente esos corazones serían calafateados, impermeabilizados contra el mundo. ¿Sí? Bien, capítulo 6, versículos del 15 al 16 dice, de esta manera lo harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, y una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Pues casi el tercer cielo, ¿verdad? No sé, yo ya no me voy a detener a tratar de interpretar las cosas, no tengo toda la capacidad para hacerlo, pero sí te quiero decir que todo lo que estaba haciendo Noé fue una instrucción precisa de parte del Señor.
Era una arca, era una nave, era un recinto. Jamás se había visto una cosa así. Jamás se había imaginado una cosa así. ¿Sí? El hombre de aquel entonces nunca había visto una cosa así. Y Dios le da las instrucciones de cómo hacerlo. Más adelante en los tiempos del libro de los Hechos, Pedro ve un arca diferente. Es una sábana que trae animales adentro. Qué raro barco, ya ni es barco, es una sábana. Y está viendo ahí animales todo tipo, y hay una voz que dice mata y come, y dice no hombre, no tengo nada que ver con eso. Y le está diciendo, esa es mi arca, esa es una arca de animales. Son pueblos, tribus, lenguas, naciones, y quiero que oigan el evangelio. Y se van a salvar esos pueblos, lenguas, tribus y naciones. Traigo un plan con esta arca, traigo un gran plan. ¿Sí? El diseño del arca es tan preciso, es una gran obra que va a guardar la semilla de la salvación. Va a guardar la semilla de la salvación. Mi amado, tú y yo íbamos adentro del arca. Nada más los que iban adentro se salvaron. Los de afuera fueron eliminados. Tú ibas adentro. Bueno, tal vez tu abuelo, yo no lo sé, ¿verdad? Pero si me entiendes, los sobrevivientes somos nosotros. Génesis, estábamos viendo esto, versículos 17 en adelante, dice lo siguiente, he aquí yo traigo un diluvio, ya empieza a decir aquí palabras más concretas, un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, subráyalo, todo lo que hay en la tierra morirá. Algunos dicen, no, sobrevivieron los gigantes. No. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que tiene espíritu de vida, todo eso morirá. Dios avisa su plan a Noé, que va a destruir toda carne que tiene espíritu de vida. Toda carne que tiene espíritu de vida, debajo del cielo, lo va a destruir con un diluvio de aguas. Todo morirá, nada va a sobrevivir. Solo los que habitan dentro del arca. Solo esos. Increíble, qué mensaje. Solo los que están en Cristo. Solo los que están adentro de lo calafateado. Solo los que en el diluvio van a salir a flote, que es un tipo de la resurrección. Solo esos. Los que no están adentro no van a entrar, no van a sobrevivir, van a perecer. No lo digo yo, aquí está. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Yo haré un pacto. Primera vez que hace una mención por primera vez de la palabra pacto, que viene siendo en hebreo berit. ¿Sí? Y aquí estamos viéndolo. Dice aquí la escritura que Dios estableció un pacto con Noé. Un pacto es algo que pasaría por en medio de dos pedazos de un sacrificio, de un animal partido por la mitad. Y por ahí, más adelante, Abraham hace ese ritual de pacto. Sí, es un compromiso de parte de Dios con el hombre. Cuando hace pacto es un compromiso de parte de Dios con el hombre. Cuando Dios dice yo haré pacto contigo, es algo que Dios dice es irrevocable, yo me comprometo. Versículos del 19 al 20. Y todo lo que vive de toda carne, empieza a ser aquí ahora una instrucción diferente. Dijo que iba a destruir todo lo que tuviera espíritu de vida, toda carne. Pero ahora Dios empieza a escoger un grupo, algo diferente, y dice, y todo lo que vive, como va a salvar a la familia de Noé, a Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, ahora Dios también hace algo particular para los animales.
Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie, noten cómo la palabra especie aparece varias veces aquí. 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Es decir, estoy separando estos animales de pareja, macho y hembra. No metió 2 machitos. ¿Sí está claro eso? O sea, fuera homosexualismo. No metió 2 hembras. Macho y hembra. Dios es muy claro. Macho y hembra serán. De las aves según su especie. Otra vez la palabra especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie. No combinaba un perro con un chango. No había mezcolanza de las especies. Las especies eran definidas del mismo tipo de especie, de lo mismo. Por eso el hombre se casa entre seres humanos. Cuando lo hace con otro tipo de cosas, es abominación. Es algo que Dios no aprueba, no lo acepta. ¿Sí? Todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie, entrarán contigo para que tengan vida. Dios estaba buscando reproducción. Quiere vida. Dios preserva la vida. ¿Sí? Versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. No había carne. No había refrigeradores. Había hierbas, granos, legumbres, leguminosas, cosas por el estilo. Eso que se podía guardar, eso era lo que guardó ahí. Y le dijo, con eso se van a alimentar ustedes y con eso van a alimentar. ¿Qué hizo Dios? Lo que decía Génesis 1:30, que comían hierba, comían eso. Ese era el alimento de la humanidad, ese era el alimento de los animales antes de la caída. No había derramamiento de sangre, no había Jurassic Park, que los dinosaurios se comían unos a otros y todo ese rollo que nos quieren meter en la cabeza. No había tal cosa. Comían hierba, ese era el alimento, no había sangre derramada. Y aquí está haciendo un pacto con ellos y les está diciendo cómo alimentar a esos animales y cómo se iban a alimentar ellos. ¿Sí? Antes del diluvio aún había vestigios del Edén. Aún había vestigios del Edén, donde había una convivencia entre los animales, porque muchos tratan de racionalizar y dicen, ¿cómo es posible si Noé metió un tigre y va a meter ahí un cordero? Pues se van a matar. Pues, ¿cómo le hizo? La jaula de los violentos por allá y los carnívoros por acá. Y ¿Cómo le hizo? Se ríen de eso, pero había todavía vestigios de lo que había en el huerto del Edén. Los animales caminaban juntos. Isaías 6:9. Isaías 6:9. 11, perdón, Isaías 11, del 6 al 9. Isaías 11. Va a morar el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se van a acostar. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los va a pastorear. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Así era en el Edén, no se hacían daño. Porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Wow, la relación final, como las aguas cubren la mar. Un recordatorio, así como el diluvio. Versículo último, 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y Noé obedeció las instrucciones al punto, tal como Dios le dijo. La obediencia fue clave para nuestra supervivencia. La obediencia fue clave para nuestra. Tú estás aquí porque alguien obedeció. Hello. Estamos aquí porque alguien obedeció. No estaríamos aquí si no hubiéramos obedecido. Estamos aquí porque alguien obedeció. Y somos salvos y entraremos al cielo porque alguien obedeció. Y su nombre es Jesús. Amén. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú concedes que sea revelado a nuestros corazones. Señor, oramos que sigas iluminando nuestro entendimiento y que esta escritura que estamos leyendo en estos tiempos sirva como luz para poder entender los tiempos en que estamos viviendo, que seamos como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Así sea con nosotros, que seamos entendidos de lo que está pasando en nuestro alrededor, en el nombre de Jesucristo. Ruego por aquellos que necesitan estar dentro del arca. Oro por aquellos que serán talados y se quitarán sus ramas y su corteza y solo su corazón estará, Señor, totalmente lavado con la sangre de Cristo, por dentro y por fuera. Si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo, yo te pido que hagas esta oración hoy. No salgas de aquí, no cierres este mensaje sin antes recibirlo en tu corazón. Si nunca lo has hecho, te invito a que lo hagas, por favor. Y le puedes decir así, en voz alta, dile: Señor Jesús, yo te pido que me perdones por mis pecados y me laves con tu sangre. Abro mi corazón y te pido que tú vengas y me llenes y me laves y borres para siempre mi maldad. Yo perdono a los que me han ofendido y renuncio a Satanás y a las obras de las tinieblas. Te pido me llenes del poder de lo alto, de tu Espíritu Santo, de aquel que levantó a Cristo de los muertos. Ven también y lléname a mí, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Dios los bendiga.